o la consolidación del capitalismo y el aparato jurídico-político, que está en buena medida reflejado en el Estado, para lo que es el desarrollo del capitalismo propiamente dicho. Si es así, entonces el concepto de lo plurinacional es un concepto que no responde justamente a esos intereses, a esas bases y a esos fundamentos. El concepto de lo plurinacional es un concepto que nos distancia de esta idea y que por lo menos nos está invitando a pensar de que si vamos a hablar de una nación y vamos a hablar de un Estado, tenemos que hablar de una nación diversa y plural, pero no diversa y plural solamente como enunciación, sino diversa y plural en el sentido de distintas expresiones culturales, en el sentido de distintas lenguas, en el sentido de distintas visiones de vida buena. Eso es lo que está comprometiendo el concepto de lo plurinacional. Es importante recordar, por ejemplo, que en los debates, en las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, el intelectual Jorge Lasarte, que ha escrito justamente un libro que le llama El derrumbe de la República. No nos olvidemos que esta idea de constitucionalismo, de formación del establecimiento público constitucional, se basa y se fundamenta en la construcción de la república, en la construcción de un concepto de nación como el que al que nos hemos tratado de acercar. Entonces no nos olvidemos que él, por ejemplo, decía que el concepto de lo plurinacional es un concepto prácticamente inviable políticamente porque nos va a llevar a la desagregación, nos va a llevar a balcanizar Bolivia. En el sentido y usándolo como metáfora, decir que vamos a seguir más o menos un proceso político como se ha dado en Europa del Este. Nos estaba, en otras palabras, invitando a pensar de que no podemos desarmar ni deshacer este concepto de nación como comunidad política y que en criterios de este intelectual es el fundamento de esta comunidad política está justamente en la posibilidad de tomar distancia de estas formas particulares de existencia cultural, lingüística o de costumbres. Efectivamente, lo plurinacional nos está haciendo referencia al otro, a que la forma política Estado, la forma política nación, para empezar, pueda contemplar en su formulación política y como consecuencia de eso en la formulación de la política pública, estas distintas concurrencias de pueblos y naciones que en el fondo, en un acto también de autodeterminación, deciden formar parte de un Estado y de una nación. Jorge Lasarte decía, es una contradicción hablar de un Estado y de una nación cuando estás diciendo lo plurinacional, porque en realidad no existe, ya no estaría existiendo un Estado y una nación. Tiene toda la razón. Ya no está existiendo esta figura de una sola nación, y si existe un Estado, es un Estado de otras características. Es un Estado que en su vida institucional ha hecho cambios, o por lo menos está ante el desafío de hacer cambios. Ya no hay una sola forma de institucionalidad, sino hay diversas formas de institucionalidad. El Estado, por tanto, se está complejizando, se está expresando de distinta manera en su vida institucional. Aquí es importante reconocer que cuando decimos ya no hay una sola forma de vida institucional del Estado, aunque podemos hablar de Estado en el sentido de que es una entidad que está organizando la vida pública, resulta que esa vida pública, al tener una pluralidad en sus instituciones, está teniendo pluralidad no solamente, por ejemplo, en lo que es las universidades, en lo que es, por ejemplo, el poder judicial, en lo que es el poder legislativo, o, por ejemplo, en lo que podría ser el poder judicial. Esos efectivamente son instituciones del Estado. Pero también debemos entender como instituciones del Estado cuando las reglas de juego de esto que le llamamos democracia se han pluralizado. Y esas reglas de juego son, por ejemplo, que se pueda proceder en términos de elección, en términos de gobierno, de otra manera que no sea la conocida,
que no sea la reconocida en el discurso oficial, no solamente de un Estado, sino en el discurso oficial de lo que considera la ciencia política como un Estado. Entonces, acá hemos abierto estos dos espacios, el Estado y la visión de la nación. La nación ha dejado de ser solamente esa nación boliviana que solamente se expresa a través de la lengua, el castellano, que ha sido por muchos años una lengua dominante, no solamente oficial, sino dominante y por tanto hegemónica en el intercambio lingüístico. El Estado también se ha pluralizado porque resulta que se están abriendo estos espacios donde las reglas de juego para los procedimientos democráticos se están volviendo plurales, por lo menos eso en términos de intención. Entonces, si esto está significando y comprometiendo el concepto de lo plurinacional, el concepto de lo plurinacional desde esta perspectiva, desde esta dimensión, está profundamente comprometido con la descolonización, porque hemos reconocido en este pequeño ejercicio que hemos tratado de hacer de construir el concepto de nación, hemos reconocido que no solamente es una cultura, un idioma lo que se había generalizado, sino que esa cultura, ese idioma, esas costumbres, esa visión de la democracia, no solamente que estaban generalizadas, sino que correspondían a una situación de poder, a una situación de dominación y a una situación hegemónica. Es aquí donde el concepto de descolonización nos sirve, porque en el fondo el concepto de descolonización que está planteado en la Constitución Política del Estado boliviano es un concepto que nos está tratando de hacer de ver de que si queremos construir esta nación plural y si queremos construir un Estado verdaderamente plural, tenemos que justamente desarmar, desbaratar esas formas de articulación hegemónica que hemos albergado como sociedad en nuestro seno, y eso tiene que transformarse. Y ese es un aspecto fundamental para pensar en la gestión pública plurinacional. Porque si no reconocemos ese aspecto, podemos terminar haciendo un ejercicio de prácticamente denominación, de clasificación y designación que no está resumiendo verdaderos procesos sociales. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos mencionar que estamos construyendo un Estado plurinacional. Podemos decir, mencionar, enunciar que somos una nación plurinacional, que estamos haciendo política pública descolonizadora. Pero si eso no se refleja en un ejercicio que vaya a desarmar esta estructuración de siglos, porque es una estructuración de siglos dentro de la sociedad boliviana, en realidad lo que estamos haciendo es un uso instrumental de estas palabras. ¿Por qué digo un uso instrumental? Porque estas palabras jugaron un rol emancipatorio en la sociedad boliviana. La palabra plurinacional, la palabra descolonización, no solamente tienen origen en la sociedad boliviana, cierto, pero tienen un origen específico en tanto ciertas corrientes políticas de pensamiento en este país, ya desde 1970 y desde la década del 70, empezaron a trabajar estas categorías como categorías que podían ayudarnos a pensar la emancipación de estas relaciones de subordinación basadas en las relaciones encontradas entre culturas, en las relaciones encontradas entre pueblos, entre lenguas. Concretamente, tenemos que reconocer que el catarismo ha, trabajado estas dos categorías. Sus intelectuales han pensado alrededor de estas dos categorías y tenemos que reconocer que esa es una de las contribuciones importantes del pensamiento catarista, que es un pensamiento que tiene un origen